Entonces, en esa construcción de vista, nosotros tenemos este icono, este apartado de cámara, el cual logra ayudar a presentar en perspectiva. Nosotros siempre lo hemos estado haciendo ahora con una vista ortogonal, fíjense, ¿cierto? Ortogonal isométrico. Siempre nos estado moviendo en ese rango, ¿no? Desde esa construcción ortogonal. Si es que alguien podría decir, no sé por qué lo podría designar, pero podría pensar que uno cambia esa configuración y aparece una vista perspectivada. Eh, Asunto que podría ser interesante para ciertos proyectos, pero quizás con un enfoque o más bien desde otra altura, ¿no? Desde otro nivel. Las isométricas cuando quedan con esta condición perspectivada tienden a deformarse un poco y no sé si es lo mejor para poder hacer comparaciones entre niveles. ¿Ah? Pero bueno, está la alternativa ahí si es que alguien la quiere trabajar. Por ejemplo, fíjense cómo se presenta el proyecto y la transformación que va a aparecer cuando nosotros lo vamos a tener en vista ortogonal. ¿No? Cambio mucho, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Ya, ¿cómo puedo entonces trabajar con estas vistas en perspectiva que no sean ortogonales y que sean intencionadas? Entonces tendría que ir a cámara. Yo acá selecciono una vista, por ejemplo, voy a mostrar de aquí para allá. La extensión del punto central define hasta dónde voy a ver. Por ejemplo, si yo lo dejo hasta aquí, hasta ahí voy a ver, en profundidad. ¿Ya? Eh, Lamentablemente nosotros no podemos editar la cámara con longitud focal, apertura, desenfoque, nada de eso que uno puede configurar en una cámara real o una de estos tipos reflex, se pueden configurar acá. Son cámaras mucho más simples, mucho más sencillas. Si se fijan, yo generé esa cámara y la cámara está asociada a una vista. He creado la cámara vista 3D4. ¿Qué me permite hacer esto? Hacer una extensión y mostrar parte del edificio. Recuerdan que parte del encargo dice eh, hacer vistas intencionadas del proyecto. Entonces, por ejemplo, en esa parte del encargo me interesa mostrar el acceso. Si yo quisiera cambiar eh, las profundidades o los rangos de apertura de esto, lo único que nosotros podemos hacer es extender un poquito este plano para la representación. El trabajo con esta cámara es un poquito más complejo en el sentido de que cuesta un poco calibrar el cómo me centro, ¿cierto?, respecto a la imagen. Recuerden que siempre puedo presionar la tecla Shift y puedo moverme, orbitar, ¿cierto? Con esa puedo hacer zoom y con Alt me puedo hacer el encuadre. Pero fíjense que la tecla Control y Alt siempre están en torno a esa imagen y no me permite editar el encuadre central, o sea, estando dentro de la vista. Para hacer eso entonces lo tengo que hacer con la tecla Shift. ¿No? Y ahí yo puedo ajustar el encuadre, quizás me interesa mostrar el edificio así, o lo más interesante es como la experiencia de pasar por abajo del volumen. Yo creo que eso sería más interesante más que una fachada, por ejemplo. ¿Ah? Pero bien, ustedes ahí tendrán que definir cuál es la mejor, se muestra de mejor manera el proyecto, ¿cierto? En su lectura. Bien, tengo esta vista, si se fijan, no está totalmente rectificada sus bordes, tengo una diagonal. ¿Cómo lo puedo corroborar de que tengo una diagonal? Basta con que eh, yo pueda trazar alguna línea de referencia, ¿cierto? Por ejemplo, utilizo esa línea de referencia, la de arriba, la del marco, y fíjense hasta dónde llega ahí, y fíjense cómo llega acá. ¿Ah? Como les digo, lamentablemente esto no tiene algo como para poder ajustar ese encuadre, entonces tiene que ser a pulso. ¿Ah? Ahí como que queda mejor. Estas son como lo que yo les mencionaba, y es como las técnicas que uno utiliza. Estas líneas como para poder hacer ese encuadre. Ahí está mejor, no está muy vertical, pero sin duda está mucho mejor que la anterior. Aquí puedo hacer varias cosas. Acá yo defino el tamaño de la imagen. ¿Mm? Si se fijan, le hago un clic y dice que la imagen es de 46 centímetros. Quizás para la lámina A1 con la que estoy trabajando sería muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo único que modifico acá sería en esa escala
bloqueada, si es que ese encuadre el que yo quiero trabajar, y aquí yo indicaría la altura. Quiero que esto quede de 12 centímetros. ¿Ya? Aceptar, perdón, 120, le había puesto, ahí sí, 120. Eso quiere decir que son 12 centímetros. Fíjate entonces que en extensión, en largo, esto va a quedar de 32. Acá uno sin duda puede ir haciendo esos cambios, esas modificaciones, y fíjense que eso, si yo lo cambio aquí, se va a cambiar aquí arriba. ¿Ah? Ahora quedó de los mismos 120 en altura y de los mismos 26, ese ha sido el único que ha sido modificado. Si yo cambio en la escala en proporción, se va a modificar ese lado y ese lado, pero manteniendo el encuadre. El encuadre no se cambia ahí. Si nosotros quisiéramos cambiar el encuadre, tendría que seleccionar este contorno, ir acá donde dice buscar vista de referencia, y por ejemplo, yo voy a la planta y veo hasta dónde estoy mostrando. Si se fijan, lo más cercano que yo puedo hacer en esto es tomar desde el centro del eje y miren cómo está de inclinado, ¿cierto? Esta es otra estrategia para que esto quede de manera vertical. Yo tomé el centro y por eso es que se movió paralelo. Pero voy a hacer lo siguiente, ese puntito lo voy a mover y lo voy a dejar aquí, lo más cerca, lo más centrado con la línea. Fíjense que ahí se rectificó y ahora lo vuelvo a desplazar completo. ¿Mm? Esta línea de atrás es lo que yo le decía que tiene que ver con la extensión de la vista, hasta dónde voy a ver. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, que vea hasta aquí, que se vea hasta ahí. Vamos a revisarlo entonces en esta vista 3D4. Si se fijan, ahora ya no muestra hasta el final. Se rectificó, quedó mucho mejor eso, ¿cierto? Sin duda, mucho mejor. ¿Alguien tiene alguna duda? Se activa el micrófono, parece. Ya. Vamos a la vista 1. Fíjense que si yo la trato de seleccionar la cámara, aquí no está. Entonces, para poder seleccionar la cámara y cambiar sus valores, hago clic acá, clic derecho, buscar en vista y, por ejemplo, voy a la planta, ¿cierto? Y aquí veo ese trazado. Si quiero modificar esa extensión, entonces muevo esa línea horizontal. Si quiero modificar eh, el encuadre, lo único que tendría que hacer es mover desde esa línea vertical hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Me interesa ahí que se encuadre justo con esa distancia ahí y con esa distancia acá en el centro. O mi encuadre voy a pasar por el elemento que está aquí en el centro. Voy a ver ese cuadradito. ¿No? Y así entonces como uno lo va modificando. Puedo hacer lo mismo en alzado. Tenemos la cara norte y la cara este. ¿No? Es interesante en ese punto porque fíjense que va mostrando la longitud de la cámara. Llego hasta aquí, llego hasta acá. ¿Qué pasa si yo muevo ese punto para arriba? Fíjense cómo va a mostrar en el proyecto. Vamos a ir a la 3D4 y miren la deformación que tiene. Si yo lo quiero rectificar, debiese ir de nuevo acá a buscar vistas de referencia, seleccionar esa vista, no sé si era el alzado sur, parece que era. No, el oeste. Ya, y yo podría volver a rectificar eso, ¿cierto? Quizá ahora voy a mostrar un plano picado, el anterior era un plano contrapicado. Fíjese cómo se deforma. Esa es una posibilidad. Lo segundo es que una vez que yo ya tenga definida la altura, voy a decir, en realidad voy a ver la altura de los 2 metros. ¿No? Y ese es el punto del ojo, o sea, si me voy al oeste, esa sería la altura del ojo y esa sería la altura del destino. Eso está a menos 8 metros, menos 8 metros. Entonces le voy a colocar que ambas tienen la misma altura. Y así voy a asegurarme de que esto no tenga una deformación. Le puse 0, en realidad era 2. Aplicar. Vamos a la vista 3D4 y tenemos nuestro encuadre de aquí. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Aquí va a ser bienvenida, total libertad a trabajar con la representación gráfica. Por ejemplo, puedo agregar la sombra, opciones de visualización, sombra, proyectar sombra, aplicar. ¿Mm? Puede ser. Quizás lo que falta acá es cambiar la configuración de las líneas, quizás las extensiones de las líneas que sean un poco pasadas como esos estilos visuales de SketchUp, o quizás se vea como un croquis. En realidad se ve
con una expresión muy mayor. Quizás no es esa la representación con la cual yo quiero trabajar. Quizás voy a trabajar con una iluminación y voy a seleccionar, si se fijan, aquí en iluminación, yo puedo ir a sesión y seleccionar algún día con cuál trabajar, estático, y ahí genero con las coordenadas. Altitud y longitud, esto lo podemos organizar en función de la posición de dónde se emplaza el proyecto. ¿Ya? Y aquí hay algo interesante porque fíjense la luz cómo se está viendo en este momento, un color grisáceo, pero yo podría hacer que se intencione esa luz, en realidad todo lo que sea de proyecto y sombra se vea de color oscuro, ¿no? Entonces en realidad yo estoy mostrando como blanco y negro. Y desde ahí empieza a aparecer una nueva lectura de la imagen, porque en realidad siempre voy a decir que la base es lo que está oscuro y lo que está arriba está con una luz, ¿no? Eh, Esa entonces sería una manera de cómo cambiarlo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Agregar un fondo o trabajar con un cielo. Si se fijan, le voy a poner aplicar. Me interesa trabajar con ese color. O bien, yo podría ir acá y elegir otro, ¿cierto? No sé por qué alguien elegiría un tono de ese tipo, pero bueno, aquí estoy cambiando el suelo y tenemos la diferencia del suelo con el cielo. ¿Mm? O podemos dejar el suelo negro para en realidad fundir la imagen. Y lo que me falta ahora es cambiar el cielo. Vamos al cielo. Voy a esa configuración degradada. Y a lo mejor lo que me interesa es que el cielo se vea blanco. Aquí tiene que ver netamente con la representación. ¿Qué es lo qué les interesa mostrar acá? Puede ser eso, o también lo puedo hacer lo siguiente, que me interesa incorporar una imagen de fondo. Me van a disculpar, pero siempre estamos utilizando la misma imagen de fondo. No quiere decir que esa sea la más idónea, no, para nada. Es la que descargué, pesaba muy poco y sirve como para ejemplificar. Quizá a alguien le interesa incorporar alguna textura, por ejemplo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quizá ahora me interesa que aparezca no tanta base, sino que más la altura. Y sobre esto empiezan a aparecer cosas bastante interesantes porque puedo incorporar ahora quizás unos planos, ¿no? O que algunas de estas caras, igual como lo hemos modificado en la otra pista, fíjense, puede tener algún, no, no es ocultar, modificar, algún hatch particular, no sé, siempre elijo el mismo color. Vamos acá y yo podría colocar algunos elementos de referencia o que el fondo se vea con el punto. O que el fondo quizás se vea no blanco. O en realidad es interesante que se vea blanco porque eso acusa, digamos, el vacío que tenemos aquí en el medio y cómo el plano de atrás siempre se está iluminando. ¿Mm? Si es que esto yo lo sumo a una lámina, recuerden que aquí podemos hacer nuevo plano. Ayer seleccionamos un formato, ¿cierto? Yo voy a trabajar con ahora, este no es el formato final, lo voy a trabajar solo para que se entienda la idea. Lo arrastro, si se fijan acá, tengo la siguiente alternativa de poder incorporarlo en una imagen, o sea, perdón, en la lámina. Fíjense que el tamaño de esto, vamos a ir de nuevo acá, yo lo cambio acá, selecciono el contorno, tamaño de recorte, la escala de esto voy a decir que sea voy a decir por ejemplo que sea de 45 centímetros, ¿cierto? Ya, fíjense que se duplicó en el tamaño, voy a ir a la lámina, y si recuerdan el tamaño que tenía, fíjense que ahora cambió de tamaño. ¿Ah? Entonces, ¿dónde se cambia el tamaño? Recuerden que si yo cambio cualquier cosa aquí en la vista, se va a cambiar automáticamente los planos. ¿Ah? Cosa que es bastante interesante y ayuda a reducir el tiempo. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Una vez que esto está acá, aquí yo encuentro que empieza lo interesante porque podemos mezclar técnicas. ¿Ah? Alguien podría decir, voy a trabajar con líneas de detalle y lo que me interesa es hacer un tramado sobre esto. ¿Ah? Empezar a agregar, no sé, texturas. Ahora son líneas, ¿cómo se llama? De color negro y yo voy a ir haciendo un tramado.
sobre esto, ¿cierto? Para poder intensificar un algo que yo quiero hacer. ¿Ah? Otro también podría decir, mira, pero en realidad no voy a hacer una línea tras otra, me voy a demorar mucho. Tenemos otra posibilidad de trabajar con eso que es matriz y que permite designar la distancia fija entre los elementos y después decir que esto se multiplica X cantidad de veces, no sé, 30. Entonces me permite trabajar con una cantidad. Si se fijan, yo selecciono el último, lo muevo para adelante o para atrás y se ajusta todo. Entonces mira, mira, empezó a aparecer una trama. Entonces quizás la imagen está de más. Vamos a la imagen. Quizás ese fondo está de más y lo que me interesa es quizás que salga de otro color. Estoy mostrando las posibilidades, ¿no? Ustedes van a tener que designar cómo lo hacen, ¿cierto? Estirar, tamaño original. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ninguno. Aplicar o vamos a colocar un degradado, vamos a colocar un tono. Y vamos a, se pueden empezar a mezclar cosas. Bien. Eso sería entonces respecto a las imágenes. Yo les mencionaba que son dos imágenes intencionadas, entonces ustedes pueden dejar esa vista en un plano. Yo hice cualquier en realidad, pero lo interesante es que ustedes nos muestren cuáles son los espacios más interesantes que están al interior del edificio. Hablábamos de dos, parece algo así. Entonces, de nuevo, tendrían que ir a vista y seleccionar una de esas vistas, ¿cierto? Yo incorporé cualquiera, pero ustedes pueden decir, mira, me interesa que alguien pueda tener la experiencia de estar bajo esas columnas. No, en realidad como que aquí mucho valillaje, en realidad no sé si... mira, puede ser interesante. Vamos estirando esto y ajustando el encuadre. ¿Cierto? Hay que hacer todo el proceso anterior. Seleccionar esto, quizás tengo que ir a la elevación. Ahora están a la misma altura, ¿cierto? Como que volver a hacer el encuadre. Vamos a la cuenta 1, clic derecho, buscar referencia. Eso es para que aparezca la cámara en su encuadre, ¿ya? Eh, está muy fugado esto. Quizá conviene que sea más así. Que yo vea esto que está al lado, pero no de frente. Volvemos a la vista. Esta es la vista 5, ¿cierto? Hay que ser por ahí mucho mejor, ¿cierto? Porque era muy invasivo en realidad. Quizá el palillaje que tenemos ahí, quizá estamos muy abajo de la cubierta, activemos las sombras para ver qué es lo que pasa. Si alguien quiere modificar las sombras, tendría que modificar el sol o cambiar el día en esta configuración. En esto no he mostrado mayor profundidad. Creo que el curso andamos por otro lado, pero es importante. Aquí si es que uno lo quisiera cambiar acá, aquí podría colocar un sol en función de la ubicación, del emplazamiento. ¿No? Ahí hay un emplazamiento interno, pero si ustedes buscan por ubicación, colocan acá Santiago, o donde se emplace su proyecto. Cerro Navia, ahí está Santiago. Aceptar, aplicar. Y fíjense que ahí cambia arroja una sombra en función de ese emplazamiento. Aquí yo puedo cambiar la hora. Pues. O sea, ¿qué hora? A las 12, que es un sol más vertical. No, un poquito más tarde. Aquí tengo el día, entonces puedo cambiar el rango. ¿Por qué hago eso? Porque en realidad si yo me quedo con esa imagen, fíjense lo que va a pasar. Vamos a cambiar la hora y la fecha, en realidad está muy... Para que sea más vertical, este le vamos a colocar que es de 0,1. ¿Ya? Imagínense que si yo me quedara con eso y voy acá a la sombra, indico que sea la sombra muy marcada. ¿Ah? Mira que igual tiene algo de interés, que salen estos palillajes de fondo. Mira, puede ser.
Puede ser, quizás no es tan negro, ¿no? No, en realidad como dejándolo bien negro aparece otra imagen, otra lectura como del proyecto, ¿cierto? Quizás ahora conviene que aparezca ese variaje, ¿sí? Que estar cubierto sobre una mancha negra y esas diagonales que quedan contra ese vacío. Entonces, ahora ya tienen, digamos, como la base sobre la cual experimentar. Yo trataría de llevar a ese tono negro bien marcado. Lo que haría como composición también tratar de trabajar o con rectángulo o cuadradito, que eso también ayuda a la composición. Pareciera que son más cuadrados que rectángulos. Vamos a subir un poquito la altura. Vamos a subir un poquito más. 3 y 3. Ojo que esto no es recrear la altura donde mira el ojo, porque si no estaríamos sobrepasados, ¿cierto? Y nosotros estamos buscando como el potencial del proyecto. ¿Ah? Bien, eso después lo selecciona y lo arrastra, ¿cierto? Acá lo único que nos quedaría es ajustar el tamaño de la imagen, que si yo lo arrastro queda de 63 centímetros, o sea, pasaría esto. Vamos a la imagen 2, acá. Voy a borrar esto y voy a llevar esta imagen acá. Y fíjense el tamaño. Gigante. ¿Ah? Bien, eso entonces es lo que hay que modificar. Ahí. Ya. Eso entonces lo que respecta a las imágenes.